Continuando, ya calculamos lo que es la hipotenusa con esta fórmula de coseno, donde se realizaron dos despejes. Una, el C lo movimos hacia el otro lado y luego el coseno a la derecha. Así que ahora vamos a utilizar la fórmula de tangente para encontrar el cateto opuesto, donde aquí voy a sustituir el 21.8, el cateto opuesto que vale B minúscula y el cateto adyacente que vale 15, quedando de la siguiente manera. Y aquí solamente vamos a realizar un despeje. Como la letra está en la parte superior, el 15 está abajo, hay que moverlo hacia el otro lado para poder despejar a la B. De estar dividiendo lo mandamos multiplicando y solo con realizar esta multiplicación de 15 por tangente de 21.8 encontramos la B minúscula, que es el cateto opuesto, que nos da a 5.99. Entonces con esto terminamos de resolver este triángulo. Vamos a hacer un resumen. ¿Qué es lo que hicimos? Por lógica matemática encontramos el ángulo A, porque ya teníamos dos. Y con las fórmulas, descartándolas con los de los elementos que tenemos, vamos a encontrar los otros dos lados. En este caso fue coseno y tangente. Y concluimos algo más también. Cuando les pida solucionar un triángulo rectángulo tenemos dos casos. Uno, cuando hay dos lados, empezamos a resolver con Pitágoras para encontrar el tercer lado. Después calculamos un ángulo del triángulo rectángulo y el tercer ángulo lo encontramos por lógica matemática de la sumatoria de ángulos, que nos da a 180. O también tenemos el segundo caso, donde les doy un ángulo y un lado, donde ustedes empiezan con la lógica matemática de la suma de los ángulos, que nos dan a 180, y después ya con las funciones trigonométricas básicas empiezan a descartar qué es lo que tienen y qué no, para poder calcular los lados que les hacen falta. Pero también tenemos problemas de aplicación de funciones trigonométricas. Hay dos palabras nuevas que van a aparecer en los problemas. Problemas son cuando yo les doy un problema redactado y ustedes lo tienen que dibujar. En los problemas aparecen las palabras ángulo de elevación y ángulo de depresión. Cuando ustedes normalmente ven de manera horizontal, y si voltean a ver algo hacia arriba, es un ángulo de elevación lo que están haciendo, y si voltean a ver algo hacia abajo es un ángulo de depresión, como es la figura que tenemos aquí. Si va pasando un avión y ustedes voltean a verlo, este es un ángulo de elevación. O cuando voltean a ver el sol, también a ver dónde se encuentra el atardecer o dónde está el sol, este es un ángulo de elevación. Pero cuando su mirada la giran hacia abajo, es un ángulo de depresión, como en la figura aquí que están mirando al perrito. Pero en un triángulo, vamos a ver, el ángulo de elevación, si ustedes les piden calcular el ángulo de elevación, van a calcular el de aquí abajo. ¿Por qué? Porque el ángulo se abre hacia arriba. Ahora también cuando hay un problema que pidan calcular el ángulo de depresión, van a calcular el de arriba. ¿Por qué? Porque recuerden, su mirada de estar horizontal la giran hacia abajo. ¿Ok? Vamos a entrar a los problemas, a los ejemplos, para que ustedes entiendan qué es un ángulo de elevación y un ángulo de depresión. Tenemos un ejemplo 3, continuando con los ejemplos de los triángulos. Aquí tenemos un problema donde hay una cámara de seguridad que está filmando un helicóptero que está a punto de despegar. Dicen que la cámara está instalada a 46 metros de altura. Pero para poder grabar este helicóptero, el que maneja la cámara hizo un giro hacia abajo de depresión de 53.25. Pero fíjense cómo este ángulo de depresión queda afuera del triángulo que está dibujado acá abajo. Lo único que tenemos que hacer es calcular por lógica cuánto vale este ángulo para ya tener un ángulo en el triángulo. Así es que voy a pasar este dibujo a la siguiente presentación para completarlo. Si el ángulo de depresión es de 53.25 y yo lo que ocupo es lo de acá adentro,
Fíjense muy bien qué ángulo está formado aquí con las líneas punteadas y lo vertical del edificio. Se forma un ángulo recto de 90 grados. Entonces, por lógica es, a 90 grados le quito el ángulo de depresión y ya voy a tener el de adentro que vale 36.75. Ahora sí ya lo tengo, voy a circular ese ángulo para poder designar cateto opuesto, que es donde está la X, cateto adyacente, que es donde está el 46, y la hipotenusa, donde no hay nada. Aquí en los problemas de aplicación, el beneficio que tienen ustedes es que solamente les está pidiendo una cosa. No les está pidiendo cuánto vale el ángulo aquí donde está el helicóptero. No les está pidiendo cuál es el valor de la hipotenusa. Lo único que les está pidiendo es cuál es la separación que hay del edificio al helicóptero. Así es que vamos a ver qué fórmulas podemos encontrar. Tenemos nosotros nuestras tres funciones trigonométricas básicas, es las que vamos a usar. Vamos a tener que empezar a descartar fórmulas, a tachar cuáles son las que no voy a ocupar. Primero, yo ocupo el cateto opuesto, donde está la X. De mis tres fórmulas, la que no diga cateto opuesto la voy a descartar por default, que es la de coseno. Me quedo con seno y tangente. Así es que vamos a empezar a descartar por elementos. Con la de seno, ¿tengo ángulo en el problema? Sí, tengo el 36.75 que ya está circulado. ¿Tengo cateto opuesto? No. ¿Tengo hipotenusa? No. Y recuérdense que en los ejemplos anteriores debo de tener dos elementos para poder utilizarla. Aquí solamente hay ángulo y no hay ni cateto opuesto ni hipotenusa, así es que la descarto. Vamos con tangente. Tangente, hay ángulo, sí, que es el 36.75. Hay cateto opuesto, no. Hay cateto adyacente, sí, que vale 46. Así es que esta es la que voy a usar, las voy a sustituir. Tangente de 36.75 es igual a X, porque es lo que vale el cateto opuesto, entre cateto adyacente, que vale 46. Y aquí solamente hay que despejar este 46, hay que moverlo hacia el otro lado de estar dividiendo, pasa multiplicando, quedando 46 por tangente de 36.75, donde nos da un valor de 34.34 metros. Esa es la separación que hay del edificio al helicóptero. Si tienen duda todavía de por qué 36.75, recuérdense que la cámara, de estar de forma horizontal, hizo un giro hacia abajo para grabar el helicóptero de 53.25, pero este ángulo está fuera del triángulo y ya les expliqué cómo sacarlo. Entonces, de esto se tratan los problemas de aplicación de funciones trigonométricas, de usar las tres funciones trigonométricas básicas para encontrar algún lado, descartándolas como lo hice yo ahorita. Vamos a ver un ejemplo 4. Aquí nos habla este problema de que a un paciente está recibiendo radioterapia porque tiene un tumor detrás del corazón. Y dicen que ese tumor se encuentra a 8.5 centímetros debajo de la piel y que el láser con el que se va a dar el tratamiento tiene un alcance de 15 centímetros. Aquí el problema es cuál es el ángulo que debo de girar yo de tal manera que el láser alcance directamente al tumor y no al corazón, sino que le dé directamente al tumor. ¿Cuál va a ser ese giro? Entonces vamos a pasar este dibujito a la siguiente presentación. ¿Por qué? Porque yo necesito circular ese ángulo que yo ocupo, designar cateto opuesto, que es el 8.5, cateto adyacente, que es el 15, y la hipotenusa, aunque no la voy a ocupar, porque aquí lo que voy a ocupar es calcular este ángulo. Y voy a poner mis tres fórmulas de ángulo y voy a empezar a descartar. Yo ocupo una fórmula para calcular ángulo que tenga solamente cateto opuesto y cateto adyacente. Voy con seno. Seno dice cateto opuesto, hipotenusa. La descarto.
Coseno dice cateto adyacente entre hipotenusa. La descarto. ¿Por qué? Porque yo solamente ocupo una fórmula que diga cateto opuesto, cateto adyacente. Yo solamente voy a trabajar con los elementos que hay. No necesito sacar hipotenusa, no necesito sacar el otro ángulo. Solamente me voy a enfocar a lo que me esté pidiendo el problema y los elementos que tenga nada más. Entonces voy a calcular ese ángulo con tangente porque voy a sustituir aquí el cateto opuesto que vale 8.5, cateto adyacente que vale 15. Y quedaría de la siguiente manera. Entonces ponen en su calculadora shift tangente 8.5 fracción 15 y les debe dar un resultado de 29.53. Esta fórmula, cómo calcular ángulos, ya lo miramos en su actividad 3.7 para que se regresen y vean si tienen duda de cómo se hace. Vamos a ver ahora un ejemplo donde menciona la otra palabra, ángulo de elevación. Normalmente los problemas, les comento, están escritos y ustedes tienen que representarlos. Aquí nos pregunta, ¿cuál es el ángulo de elevación del Sol cuando un poste de teléfonos de 12.7 metros de altura proyecta una sombra de 22.12? Nos está pidiendo cuál es el ángulo que hace tu mirada al estar de forma horizontal hacia el Sol. Entonces dibujamos nuestro triángulo. Esta parte de aquí es el poste y este de acá es la sombra, así es que ponemos sus valores y lo que me pide es el ángulo de elevación, o sea el de acá abajo. De estar horizontal la línea, cuál es el giro que hace hacia arriba para poder mirar el Sol. Así es que designamos cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa. Y empezamos a descartar las fórmulas que vamos a ocupar. Aquí en el triángulo los únicos valores que tengo es cateto opuesto y cateto adyacente. Así es que voy a descartar las fórmulas que no tengan cateto opuesto y cateto adyacente. Como es el seno que dice cateto opuesto hipotenusa, descartado. El coseno que es cateto adyacente hipotenusa, descartado. Y el tangente sí se va a usar porque tiene cateto opuesto y cateto adyacente. Solamente hay que sustituir cateto opuesto que vale 12.7 y cateto adyacente que vale 22.2. Elaboramos en su calculadora shift tangente 12.7 fracción 22.12 y nos da un resultado de 29.86. Entonces la recomendación es enfóquense solamente a solucionar lo que esté pidiendo el problema. No me anden contestando cuánto vale este ángulo y cuánto vale la hipotenusa, porque se los voy a poner mal, solamente lo que les esté pidiendo.